Bienvenidos a la conferencia sobre el análisis del decreto 351 del año 1979 relacionado al Reglamento General de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la República Argentina. Estamos en la parte número 13, vamos a analizar en este caso el anexo 7 de protección contra incendios. El recorrido que hemos hecho en esta serie de conferencias, empezamos con una introducción que fue del capítulo 1 al 10, que son los temas que están viendo en pantalla, para después continuar con los distintos análisis a los distintos grupos temáticos que incluye el decreto 351. Estamos en el capítulo 24 y vamos a analizar en forma completa el anexo 7 del decreto 351 del año 1979, que trata sobre protección contra incendios y es una ampliación y la extensión del capítulo 18. Los lugares por donde me pueden encontrar y contactar, la página web, la dirección de email, los teléfonos y las redes sociales. El material de lectura. El material de lectura, el que están viendo en pantalla, se trata de un texto específico en cuanto al análisis de la legislación en protección contra incendios y lo pueden bajar de la web de Red Proteger del área editorial. Hecha la introducción correspondiente, vamos entonces directamente al análisis del anexo 7 de protección contra incendios. Los temas que incluye el anexo 7 son los que están viendo en pantalla, el punto número 1 definiciones, el punto número 2 resistencia al fuego, el 3 medios de escape, el 4 potencial extintor, el 5 condiciones de situación, el 6 condiciones de construcción y el 7 condiciones de extinción. Vamos a empezar por algunas definiciones, ya otras hemos visto en otras partes de las conferencias y otras que no tienen ninguna relación con la temática, que no tiene sentido analizarlas si después no tienen una reglamentación que las amplíe. Así que vamos directamente a ver algunas definiciones. Definición de resistencia al fuego. La definición de resistencia al fuego está en el punto 1.110. Propiedad que corresponde con el tiempo. La resistencia al fuego es tiempo que se expresa en minutos, después del cual un elemento de construcción pierde su capacidad resistente o funcional. Esto no es el tiempo que un elemento tarda en quemarse, que soporta el incendio, es el tiempo que resiste un incendio sin perder su capacidad funcional, es decir, una puerta sigue funcionando como puerta, una columna sigue funcionando como columna, un muro resistente al fuego sigue funcionando, sigue siendo un muro separador del fuego de un lado hacia el otro. Y esta resistencia al fuego solamente se obtiene mediante ensayo. No hay forma de calcular mediante ninguna fórmula. Se obtiene por ensayo. Los datos que se obtienen de tabla deben estar respaldados por ensayos respectivos. Definición de muro cortafuego. El punto 1.7 del anexo 7 trata del muro cortafuego. Es un muro construido con materiales resistentes al fuego. En sí mismo el muro no constituye un sector de incendio, sino que es parte de él. Se puede usar para separar o dividir un sector de incendio en partes menores. Cuando construimos un muro cortafuego, en el último piso, el muro cortafuego tiene que rebasar o sobresalir 50 centímetros de la cubierta del techo. Acá estamos viendo un ejemplo, estamos viendo la losa del último piso, vamos a buscar el láser, estamos viendo la losa del último piso y por lo tanto el muro cortafuego tiene que sobresalir 50 centímetros de la losa o del techo. Si en el caso de que la exigencia del muro cortafuego no corresponde al último piso, entonces para ese piso el muro resistente al fuego empieza en el solado de esa planta, en el piso de esa planta, hasta el entrepiso superior correspondiente. En este caso, si este es el solado del piso que le corresponde al muro cortafuego, el muro cortafuego va a tener que cubrir la planta superior.
Habla de aberturas de comunicación, no dice medios de escape. Por lo tanto, las aberturas de comunicación que comunican dos sectores divididos por un muro cortafuego tiene que ser de doble contacto y cierre automático. Hay que aclarar que si el muro cortafuego divide un sector en dos sectores, cada sector tiene que tener una comunicación directa con un medio de escape. Pero como este muro cortafuego cumple la función de sellar y separar ambos sectores, cualquier comunicación que deba ser de puerta para personas o de puerta para vehículos tiene que ser de doble contacto y cierre automático para garantizar el sellado y la aislación entre ambos sectores. Cualquier elemento que cruce un muro cortafuego tiene que estar sellado. Es decir, el muro cortafuego tiene que ser estanco, tiene que separar y aislar ambos sectores que está dividiendo. Definición de riesgos. El concepto de riesgo que habla el decreto 351, especialmente en el capítulo 18 y en el anexo 7, habla no de riesgo como probabilidad de accidente, como probabilidad de daño, sino se refiere a tipos de combustibles. Cuando en incendio decimos riesgo, salvo que estemos especificando que sea probabilidad de daño, estamos refiriéndonos a tipos de combustible, especialmente si hacemos referencia al decreto 351. Empezamos con el riesgo 1, que es el explosivo. No se usa demasiado el riesgo 1 en explosivo, no tiene demasiado desarrollo el 351 en materia de explosivo, porque además deriva el tema a las normativas del RENAR, que dependen, cuál es la autoridad de aplicación de la ley que reglamenta armas y materiales y explosivos. El 5.2 y el 1.5.2 y el 1.5.3 clasifican o definen lo que son los inflamables. Tenemos dos categorías de inflamables, aquellos que tienen una temperatura de ignición o de inflamación momentáneo igual o inferior a 40 grados centígrados, que son los más peligrosos, y los categoría 2, que son aquellos que tienen una temperatura de ignición entre 41 y 120 grados centígrados. Más de 120 grados centígrados deja de ser un líquido inflamable, es decir, deja de ser R2 y se convierte en un líquido combustible, como por ejemplo el aceite, que pasa a ser un R3. Acá tenemos la definición de punto de inflamación momentánea, es lo que también se conoce como temperatura de ignición. Temperatura mínima capaz de arder cuando se aplica una fuente de calor adecuada y suficiente. Conceptualmente es exactamente lo mismo a lo que se suele llamar o denominar como temperatura de ignición. Riesgo 3 y riesgo 4. Acá hay problemas porque las definiciones y los ejemplos especialmente hacen que un material pueda ser R3 o R4 y las definiciones son bastante similares, ¿no? Especialmente R4. Entonces, como existen problemas en cuanto a la clasificación de R3 y R4, el decreto trajo una solución. La solución es el punto 2.3 del anexo 7. Lo cual es algo raro, porque si ya se sabía que iba a haber problemas entre la clasificación entre R3 y R4 y las subdivisiones que pueda haber, se tendría que haber trabajado para mejorar la definición de R3 y R4. Pero bueno, se puso el punto 2.3 como mediador entre R3 y R4. Entonces dice, como alternativa de criterio de clasificación de los materiales o productos muy combustibles o combustibles, se va a tener en cuenta la velocidad, se va a comparar la velocidad de combustión de los combustibles, lo cual es un dato muy difícil de conseguir. No es fácil de conseguir la velocidad de combustión de la madera, de la nafta, del queroseno, del gasoil, del aceite, de un gas o de cualquier combustible. No es un dato que sea fácil. Y se lo tiene que comparar con la del combustible normalizado. Más allá de que la velocidad de combustión del combustible sea difícil de conseguir, y aunque lo logremos conseguir, este punto carece
de un dato que nos permita saber cuál es el combustible normalizado o cuál es la velocidad de combustión del combustible normalizado. Así que se hace imposible compararme porque no conozco contra qué compararme, no tengo un dato contra qué comparar la velocidad de combustión de mi combustible contra un combustible normalizado del cual no sabemos más información que la que aparece acá: madera, pilada, densidad, nada más. Me parece que se comieron algo cuando escribieron este punto. Sigue diciendo el punto 2.3, dice: relaciones mayores o iguales que la unidad se consideran muy combustibles y relaciones menores que la unidad se consideran combustibles. Es decir, en teoría deberíamos comparar la velocidad de combustión con la velocidad de combustión del combustible normalizado, y si combustión a una velocidad mayor es muy combustible, si combustión a una velocidad menor es combustible. Más allá de este juego de palabras que es espantoso y espero no haberle errado, no podemos hacer esto. Así que esto no es menor, porque vamos a ver que después, cuando tengamos que seleccionar las condiciones de situación, condiciones de construcción y condiciones de extinción, no es lo mismo las condiciones para un ambiente R3 que para un ambiente R4. Mientras que para calcular matafuego, calcular carga de fuego, en realidad no cambia demasiado la situación cuando calculamos resistencia al fuego y cuando calculamos condiciones. Puede haber diferencias sustanciales, especialmente en inversiones de seguridad. Y termina diciendo el punto 2.3: se exceptúa de este criterio aquellos productos que en cualquier estado de agregación o de subdivisión se consideran muy combustibles. Por ejemplo, el algodón y otros. Ese otro me mata, porque otros que son, es como el etcétera. El etcétera incluye un montón de cosas indefinidas y hacen de la definición algo indefinido. Pero además, si uno lee los ejemplos de los combustibles que están listados en el R3, aparece la lana, aparece el algodón, y la lana está compuesta por algodón, así que en el R4 también aparecen ambos. Entonces, bueno, la verdad, se hace difícil en la práctica diferenciar cuando estamos frente a un R3 y cuando estamos frente a un R4. Ya el R5, el material poco combustible, ya es más fácil, porque son materiales que si no lo estoy calentando permanentemente no se combustionan, deja de combustionar. El R6 es importantísimo porque cuando la normativa hablaba en distintos artículos que estuvimos analizando del capítulo 18, decía incombustible, estructuras y muros incombustibles, debemos referenciar el incombustible a aquellos materiales R6, que están definidos en el anexo 7. Y por último, el riesgo 7, que es el refractario, más allá de la definición que técnicamente es correcta hasta donde entiendo, no se usa o no se menciona en el resto de la reglamentación. Vimos algunas definiciones, otras las hemos visto en otras partes, en otras etapas de la conferencia, y otras no las vamos a ver porque ya pertenecen a un desarrollo propio del cálculo de extintores, del cálculo de medios de escape, o son definiciones que no tienen una práctica, un desarrollo normativo posterior, así que quedan aisladas, perdidas ahí, que no las vamos a analizar porque no le agrega valor al tema legal. Entonces vamos al punto 2, resistencia al fuego de los elementos constructivos de los edificios. Punto 2.1 del anexo 7. Este punto se usa para determinar, o el uso que yo le veo, es que se puede usar para determinar cuál es el riesgo máximo, es decir, qué material puedo almacenar en función del riesgo predominante en el edificio, en el sector o en los ambientes de los mismos. Y tenemos que ir para ver esto a la tabla 2.1. La tabla 2.1 es muy fácil, está dividido en 3 categorías predominantes de actividad: residencial, administrativo, comercial, industria y depósito, y espectáculo y cultura. Y en función
de la actividad me va a decir, por ejemplo, que en residencial administrativo no está permitido ni materiales explosivos ni materiales inflamables. Mientras que en el comercio, en la industria, en los depósitos, se permiten los 7 riesgos que ya analizamos anteriormente. Cualquier auditoría de incendio, cualquier control en materia de incendio debería empezar por aplicar el punto 2.1 y ver si los materiales depositados o el riesgo del sector corresponde a la actividad predominante del mismo. El punto 2.2. El punto 2.2 del anexo 7 se usa para calcular la resistencia al fuego de un sector de incendio. Nosotros calculamos el RF, después corresponde al especialista en construcción determinar cómo va a cumplir con los tiempos de resistencia al fuego que nosotros como especialista determinamos que corresponde. Nosotros calculamos el valor de F. Y estos valores de resistencia al fuego se obtienen de los cuadros 221 y 222, que son los que se están viendo en pantalla. Entramos con la carga de fuego, seleccionamos el riesgo máximo del sector y vemos la resistencia al fuego, tanto sea para un ambiente con ventilación natural como un ambiente con ventilación forzada o del tipo mecánica. Medios de escape. Punto 3. Este tema no lo vamos a analizar en esta conferencia porque ya tiene un desarrollo propio, tanto sea en videos como en material de lectura, y que está relacionado a la verificación legal de medios de escape. Así que este tema, que no es tan lineal para explicarlo, lo pueden encontrar bajo este título. Punto 4. Potencial de extinción, potencial extintor. El punto 4.1 se usa para calcular el potencial de extinción o las unidades extintoras que necesita un extintor portátil para hacer frente a fuegos clase A. Y acá tenemos una tabla que entramos con la carga de fuego y fíjense que para combustibles clase A solamente están los riesgos 3, 4 y 5. El 1 y el 2 no, el 1 directamente no sirve para, los matafuegos no sirven para riesgo 1 y el riesgo 2 son los combustibles clase B. El punto 4.2 es exactamente lo mismo, pero para fuegos clase B. Los fuegos clase B pueden ser riesgo 2, si estamos hablando de inflamables, o riesgo 3 si estamos hablando de líquido combustible con temperatura de ignición mayor a 120 grados centígrados. El punto 4.2 termina diciendo, exceptuando fuegos de líquido inflamable que presentan una superficie mayor de 1 metro cuadrado. Esta excepción es la que explicamos en el artículo 177 del capítulo 18. Si quieren saber más cuestiones relacionadas al cálculo de extintores portátiles, no lo vamos a explicar en esta conferencia, pueden ver los videos y el material de lectura relacionado al tema cálculo de extintores portátiles por el método de carga de fuego. Vamos a entrar ahora en los últimos 3 puntos del anexo 7, que son las condiciones de situación, condiciones de construcción y condiciones de extinción. En las videoconferencias anteriores habrán notado que nos salteamos el artículo 173, el 174 y el 175. Estos 3 artículos nos derivan. El 173 habla de condiciones de situación, nos deriva al punto 5 del anexo 7. El 174 habla de condiciones de construcción y nos deriva al punto 6. Y el artículo 175 nos habla de condiciones de extinción y nos deriva al punto 7 del anexo. El artículo 173, como dijimos, define qué son las condiciones de situación, requerimientos de emplazamiento y acceso a los edificios. El 174 habla de característica constructiva de los edificios relacionada a temas de incendio nada más. Y el 175 habla de condiciones de extinción, los requerimientos en materia de extinción de incendios. Y termina diciendo el artículo 175 que las condiciones generales y específicas están desarrolladas en el anexo 7, que es el que estamos analizando actualmente. Entonces, el punto número 5 habla de condiciones de situación, el punto número 6 de condiciones de construcción y el punto número 7 de condiciones de extinción. Pero ambos están divididos en el 5.1, condiciones
generales de situación, el 6.1 condiciones generales de construcción y el 7.1 condiciones generales de extinción. Y el punto 5.2 condiciones específicas de situación, el punto 6.2 condiciones específicas de construcción y el punto 7.2 condiciones específicas de extinción. Las condiciones generales se aplican a todos los usos. No se entiende por qué estos temas están en estos puntos y no están ubicados en el tema que corresponde al tema que está tratando. Pero bueno, está armado así, por eso lo explico para que se entienda que a veces revisamos la parte de matafuegos del capítulo 18 y nos olvidamos, vemos el punto 4 del anexo 7 y nos olvidamos del punto 7.1 del anexo 7. Y las condiciones específicas de situación, construcción y extinción se aplican o se seleccionan de acuerdo a lo que indica el cuadro de protección que ya veremos en su momento. Vamos a empezar a analizar cada una de las situaciones generales. Las específicas, hay que entender que las específicas, para hacer un análisis, hay que ver en qué uso lo está pidiendo para intentar interpretar la condición específica en el uso que me está pidiendo esa condición específica. Así que no lo vamos a hacer los análisis de las condiciones específicas, sino de las condiciones generales. Condiciones generales de situación. Tiene un solo punto, el 5.1, no tiene subdivisión, y dice... Y este texto está alineado con lo que ya pide el párrafo segundo del artículo 160, que es el objetivo cuarto que establece la protección contra incendios. Es decir, que los edificios tendrán que disponer de acceso a los servicios públicos de bomberos, es decir, a los servicios públicos de emergencia. Condiciones generales de construcción. Acá tenemos varias condiciones generales de construcción. Vamos a empezar por la 6.1.1. Este texto, este requisito, está alineado ya con la idea que vimos de sector de incendios en el capítulo 18, tanto sea en la definición como en el artículo 171. No le agrega más nada que ya no esté reglamentado anteriormente y que ya no esté explicado anteriormente. El 6.1.2 también está alineado con el artículo 171 y la idea es que todo lo que constituye el límite físico de un sector de incendio debe ser de igual resistencia al fuego mínima, sea puerta, ventana, portón, el frente del edificio, las paredes, el piso, el techo, todo lo que separe un sector de incendio debe ofrecer igual resistencia al fuego que el sector de donde se encuentre. El 6.1.3 habla que en los riesgos 3 a 7, los ambientes destinados a sala de máquinas. Es decir, que es lógico que en un ambiente explosivo y un ambiente inflamable no pueda haber máquinas. Lo puede haber, pero en condiciones muy especiales, pero en general uno no pondría una sala de máquinas en un ambiente inflamable. Dice, deberá ofrecer resistencia al fuego mínimo F60, indistintamente de la resistencia al fuego que surja por la carga de fuego y el riesgo. Acá ya nos pone un mínimo. Sala de máquinas, F60. Si te dio F30, la sala de máquinas se hace F60. Las puertas o los portones tienen que ser del mismo rango que F60 y serán de cierre automático y abrirán hacia el exterior. 6.1.4 está hablando con sótanos con superficie de piso, de cada piso de sótano mayor a 65 metros cuadrados. Y está hablando en este caso que deberán tener aberturas en el techo, es decir, agujeros en el techo de un círculo de 25 centímetros de diámetro, para que, y a una razón de 1 cada 65 metros cuadrados, de forma tal que supuestamente este agujero en el techo sirva para hacer frente a un incendio desde arriba sin tener que ingresar al sótano. Cada sótano tiene que cubrir esta condición. La verdad, haciendo memoria, no recuerdo haber visto
sótanos con estos agujeros en los techos. Pero bueno, la exigencia está. Esta otra exigencia del punto 614 está alineada con lo que ya pide el punto 13 del anexo 7. En los subsuelos, la distancia máxima hasta alcanzar la caja de escalera no debe ser mayor a 20 metros. A lo que se suma que cuando existan dos o más salidas en un subsuelo, la ubicación de estos será tal que permitan alcanzarlos de cualquier punto sin atravesar un eventual frente de fuego. Esta condición es peligroso porque este requisito de que el medio de escape no puede alcanzar o no puede atravesar un eventual frente de fuego, solamente lo está pidiendo cuando tengo dos o más salidas. Y además se contrapone con lo que exige el punto 3 del anexo 7. Así que, como siempre tenemos que elegir la condición más exigente, la más favorable para el trabajador, me quedo con lo que dice el punto 3 del anexo 7 y no con lo que dice el punto 614 referido a estas condiciones. El punto 615 aplica subsuelos y habla cuando el inmueble tenga pisos altos, es decir, solamente subsuelos, no cuando el edificio tiene subsuelo y planta baja, sino cuando tiene subsuelo, planta baja, al menos un primer piso. Entonces dice que el ascensor no podrá ser directo, sino a través de una antecámara. Este concepto está alineado ya con los requisitos que establece el punto 3 para caja de escalera. Punto 616. Acá habla de algo que no sé si es fácil de cumplir para las industrias, yo creería que no, que habla de que a 5 metros de la línea municipal, 5 metros hacia adentro de la propiedad de la línea municipal, tienen que existir elementos que permitan cortar el gas, la electricidad y cualquier otro fluido inflamable que abastezca el edificio. Luz es bastante sencillo, gas a veces se complica, pero otros elementos inflamables también va a ser complicado. A nivel industrial no siempre es posible encontrar el corte de estos suministros en el frente del edificio, en el nivel de acceso al edificio. Pero bueno, es una exigencia que se complica cumplir en algunos casos. El punto 616 sigue diciendo que hay que asegurar el edificio mediante línea o equipos especiales, está refiriéndose a energía eléctrica, para garantizar el funcionamiento de los equipos que ustedes están viendo en pantalla en caso de que en un siniestro nos quedemos sin energía eléctrica. El punto 617 está hablando de edificios de más de 25 metros de altura, entre 6 y 7 pisos aproximadamente, deberá contar con un ascensor por lo menos de característica contra incendio. Al menos en el 351 no hay definición o listado de características o requisitos que tenga que cumplir un ascensor contra incendio. No sé si IRAN y NFPA tienen alguna norma que establezca cómo tiene que ser un ascensor contra incendio y si el ascensor contra incendio todavía en el 2024 sigue siendo un elemento que se puede usar o existe como tal un ascensor que pueda funcionar en caso de incendio. Así que lo dejo ahí en punto suspensivo este tema. Condiciones generales de extinción. 7.1.1. Todo edificio. Hay que aclarar acá que el concepto de edificio que usa el 351 no es el mismo que el concepto de edificio que solemos tener a nivel civil, a nivel social. El concepto, cuando en una charla de amigos decimos edificios, estamos refiriéndonos a una propiedad de más de un piso, de 1, 2, 3, 4, 5 pisos, a una construcción en altura. Y el concepto de edificio que usa el 351 es edificación. Un taller mecánico de una sola planta, de planta baja, es un edificio. Por lo menos esa es la interpretación que estoy haciendo del 351 respecto a la palabra edificio. Entonces, dice el edificio. Entonces, todo edificio deberá poseer extintores portátiles con un potencial mínimo equivalente a una unidad extintora A y 5 unidades de extintor ABC en cada piso, a razón de 1 cada 200 metros cuadrados.
Entonces, más allá de lo que dé el cálculo de carga de fuego, en cada piso de una edificación tengo que colocar uno o más extintores que sumado den un A y 5 BC, y a razón de uno cada 200 metros cuadrados. La clase de estos elementos corresponderá con la clase de fuego. No hay mucha alternativa. O elegimos un polvo ABC o un agente halogenado que también son ABC. No hay mucha cuestión para colocar un A y 5 BC. 7.1.2. Este punto está alineado con lo que dice el párrafo sexto del artículo 160 del capítulo 18. Siempre la autoridad competente puede sobreexigir más allá de lo que pide la propia norma. En este caso puede pedir mayor cantidad de extintores portátiles o el desarrollo de una red fija contra incendio. Pero siempre que la autoridad pida más allá de lo que está normado, de lo que es obligatorio mínimo y lo que es obligatoriamente mínimo tener, tiene que decir por qué. Porque yo también tengo derecho a defenderme si no tengo obligación de cumplir con alguna exigencia. 7.1.3. Salvo para los riesgos 5 a 7, es decir, para los riesgos 1, 2, 3 y 4, riesgo 1 explosivo, riesgo 2 inflamable, riesgo 3 materiales muy combustibles, riesgo 4 materiales combustibles. ¿Qué debe existir en este caso? Desde el segundo subsuelo hacia abajo, es decir, excluye al primer subsuelo, tiene que existir rociadores automáticos conforme a normas aprobadas. El 351 no dice cómo tiene que ser un sistema de rociadores automáticos. Entonces podemos entender que podría estar refiriéndose a IRAM, por ejemplo, o a una norma similar como es NFPA. 714. La idea de este requisito es que aquellos tanques o piletas de natación que estén en altura por encima de la cota cero del edificio, que tengan una capacidad mayor de 20 metros cúbicos, deberán equiparse con una cañería que debe dar al frente del inmueble. Esta idea es para que los bomberos se abastezcan de agua en caso de un incendio, como los bomberos en los vehículos móviles tienen una capacidad limitada de agua, entonces deberían estar pudiéndose abastecer de agua de estos lugares. Lo que sí, también esto tiene que estar correctamente señalizado para que los bomberos sepan dónde pueden abastecerse de agua. 715. Toda obra en construcción. Esto del 79, en el 1979 no había un decreto, una norma para la construcción. Hoy sí la hay, y por lo tanto en la construcción aplica el decreto 911, así que este punto 715, porque el decreto 911 así lo dice, no aplica. 716. Todo edificio con más de 25 hasta 38 metros. Estamos hablando de un edificio entre 6 y 10 pisos aproximadamente. Deberá disponer de una cañería de 63,5 milímetros de diámetro. Esto es lo que se llama una red de incendio vacía o seca. Y este suministro de agua tiene que tener una boca de impulsión en la entrada del edificio. Que esto no es el requisito del punto anterior, del punto 714, que era para que los bomberos se abastezcan de agua. Este requisito es para que los bomberos puedan impulsar agua dentro del edificio. 717. Todo edificio que supere los 38 metros de altura, está hablando de edificios de aproximadamente 10 o más pisos, cumplirá la condición E1. Esto lo vamos a ver cuando terminemos este análisis del punto 7. Dice, además contará con bocas de impulsión, es decir, lo que veníamos diciendo hasta recién, es para que los bomberos puedan ingresar agua dentro del edificio. El punto 717 termina diciendo, los medios de escape deberán protegerse con un sistema de rociadores, completados con avisadores, o sea, es decir, pulsadores y o detectores de incendio. El I/O en una normativa legal me deja como que elija qué quiero hacer, o coloco uno, o coloco el otro, o coloco los dos, me deja a la elección libre del cliente, ¿no? Se podría decir. Pero técnicamente hablando, este requisito es bastante inentendible. ¿Cómo voy a arrojar agua mediante un sistema automático de extinción, como son los rociadores automáticos, en un medio de escape donde las personas van a estar caminando saliendo de una emergencia?
porque el medio de escape es una vía de evacuación, que por definición además debe ser seguro. Esto después termina en que en algunos casos, y me he enterado, me ha tocado asesorar a un colega en estos temas, que la autoridad de aplicación local le pidió rociadores automáticos adentro de una caja de escalera. ¿Cuál sería la idea de tener rociadores automáticos adentro de una caja de escalera? Para refrigerar a las personas que están bajando por la caja de escalera. Si la caja de escalera es una construcción aislada que no ingresa humo, fuego, nada, y como no hay combustible, al igual que cualquier medio de escape, no tiene que haber incendio. Podría pensarse que sería proteger con un sistema de rociador automático el ingreso, pero tampoco tiene sentido. Así que bueno, este punto es medio raro y en algunos casos la autoridad de aplicación se agarra de este punto para pedir cosas que la verdad, desde el punto de vista de la protección contra incendio y de la seguridad de los edificios, no tiene ni pie ni cabeza. Menos cabeza que pie tiene. Entonces vamos a analizar, para ir terminando, la condición E1, que es el punto 721, que es una condición específica de extinción. Dice, se instalará un servicio de agua. Se entiende que el concepto de servicio de agua habla de una red de incendio, dado que el tema está ubicado dentro del capítulo del anexo de protección contra incendio, cuya fuente de alimentación será determinada por la autoridad de bomberos de la jurisdicción correspondiente. Paremos acá. Los bomberos solamente definen y determinan la fuente de alimentación. No se refiere ni a la fuente eléctrica ni a la constitución de cómo tiene que ser la red de incendios. Dice, la autoridad de aplicación de bomberos determinará la fuente de alimentación. Dice, se instalará un servicio de agua cuya fuente de alimentación, está hablando de la fuente de reposición de agua al sistema de red de incendio por hidrantes o por lo que sea. Sigue diciendo el 721, tanto en actividades predominantes, seguramente está queriendo decir actividades principales o secundarias, cuando se demuestre la inconveniencia de este medio de extinción. ¿A qué se refiere? A un servicio de agua, a un sistema de extinción en base a agua. ¿Cuándo puede ser inconveniente estos casos? Por ejemplo, en un ambiente donde hay inflamables, donde el agua es incompatible con la extinción de los inflamables. En una cocina donde el agua presenta inconvenientes con el aceite, en un transformador eléctrico donde el agua no siempre es lo mejor para usar para la extinción de riesgo eléctrico. Entonces dice que la autoridad competente, que no queda claro, porque dice la autoridad de aplicación, la autoridad competente podría ser bomberos de la jurisdicción, exigirá su sustitución por otro distinto de eficacia adecuada. Es decir, que yo voy a sustituir el servicio de agua, no el agente extintor, el servicio de agua. Es decir, que puedo usar un sistema de extinción fijo en base a polvo, un sistema de extinción fijo en base a espuma o agente K, o puedo reemplazar también el sistema fijo por un sistema portátil de espuma o polvo químico seco o agente K, por ejemplo, porque no dice que tengo que reemplazar el agente extintor. Tengo que conseguir un sustituto para el servicio de agua. Hasta acá hemos analizado las condiciones generales de situación, de construcción y de extinción. Ahora vamos a ver las condiciones específicas. Este es el cuadro original del boletín oficial, donde se determinan cuáles son las condiciones específicas de acuerdo al uso. Y este cuadro esta tabla mejor dicho, que se llama cuadro de protección contra incendios, se lo puede dividir en dos partes. La primera parte es que está referida a los usos y la segunda parte referida a las condiciones. Este es un cuadro un poquito más estéticamente más entendible, donde es el que voy a usar para hacer el análisis correspondiente. La primera parte del análisis refiere al tema de los usos. Y los usos tenemos las actividades distintas, vivienda, comercio, industria, depósito de garrafa, depósito, educación, automotores, aire libre, etc. Y también tenemos riesgos. Por ejemplo, en la actividad industria tenemos riesgo 2, 3 y 4. En la actividad depósito tenemos depósito riesgo 2, 3 y 4.
Vamos a ver de qué trata esto. Por ejemplo, depósito riesgo 2, depósito riesgo 3 y depósito riesgo 4. El depósito riesgo 2 está haciendo referencia a un depósito de materiales inflamables. El depósito riesgo 3 a un depósito de materiales muy combustibles y el depósito riesgo 4 a un depósito de materiales combustibles. De igual manera, podemos pensar en industria riesgo 2. Es una industria que procesa o que refina petróleo, es una industria que fracciona, fabrica solventes para pintura o fabrica pintura. Una industria riesgo 3 puede ser una industria del papel. Vamos a la segunda parte de la tabla. La segunda parte de la tabla están las condiciones y las podemos dividir en tres grandes grupos. Las condiciones de situación, que son 2, S1 y S2, las condiciones de construcción, que van de C1 a C11, y las condiciones de extinción, que van de E1 a E13. ¿Cómo se aplica esta tabla? Bien. Entonces, en función de la actividad y el uso que tiene el sector que estoy analizando, por ejemplo, estoy analizando las condiciones que tiene que tener el área de procesar, el área de la imprenta. Supongamos que en la imprenta no tenemos inflamable, entonces tenemos una imprenta riesgo 3. Me está diciendo, entro por la fila industria riesgo 3, me dice que tengo que cumplir con la situación S2, con la condición C1 y C3, con la condición E3, E11, E12 y E13. De todas las condiciones específicas, voy a seleccionar aquellas que me indica la fila sobre la cual me tengo que aplicar. Para depósito exactamente lo mismo. Por lo tanto, para depósito de materiales combustibles, como un depósito de papel, tengo que cumplir las condiciones S2, C1, C3, C7, E3, E11, E12 y E13. Y acá vamos a ver cuál es la importancia de dividir o de tener claro la diferencia entre el riesgo 3 y el riesgo 4. ¿Qué materiales entran en R3 y en R4? Mientras que para calcular extintores, R3 y R4 y R5 me daba lo mismo porque en su mayoría son todos combustibles clase A, para determinar condiciones no es lo mismo R3 y R4, porque ya están viendo que en un depósito R4 las condiciones que tengo que cumplir cambian. Entonces, la dificultad de las definiciones que trae el anexo 7 hacen que después tengamos serios problemas a la hora de definir cuáles son las exigencias. Lamentablemente, ante la duda de si el combustible es muy combustible R3 o es combustible R4, lamentablemente tenemos que elegir siempre la peor situación, que es clasificarlo como R3. Ante la duda, al combustible lo tengo que clasificar como R3. Muchas gracias por llegar hasta este punto de la conferencia y acompañarme. Espero que haya sido claro con las explicaciones. Cualquier duda, cualquier aporte, cualquier error que haya tenido, me lo hacen saber. Y nos estamos viendo en la próxima conferencia. Que Dios los bendiga, los cuide, los guarde y muchas gracias por todo.